Desde que el ser humano levantó la vista al cielo, Marte ha sido un faro de misterio y deseo. Los romanos lo llamaron el dios de la guerra, los astrónomos lo bautizaron como el planeta rojo. Los soñadores lo imaginaron como el segundo hogar de la humanidad. Hoy, en pleno siglo XXI, ese sueño parece más cerca que nunca, pero también más enigmático. Porque mientras la NASA y SpaceX anuncian planes grandiosos, detrás de los discursos brillantes y las conferencias oficiales, hay secretos, sacrificios y una competencia feroz que muy pocos conocen. Este es el verdadero relato de la carrera hacia Marte, y lo que no se cuenta al mundo en los últimos 20 años. La humanidad ha sido testigo de un renacer espacial sin precedentes. La NASA, con sus décadas de historia y legado, se mantiene como el gigante científico que busca la exploración paso a paso, con precisión quirúrgica y máxima seguridad. Por otro lado, aparece SpaceX, liderada por Elon Musk, un hombre que convirtió la idea de colonizar Marte en una obsesión personal. Musk no habla de estudios ni de pequeños avances. Él habla de ciudades enteras, de colonias autosuficientes, de miles de personas viviendo bajo el cielo martiano. La NASA sueña con llevar una misión tripulada en la década de 2030. Con protocolos estrictos y objetivos científicos, SpaceX, en cambio, sueña con adelantarse con su cohete gigante Starship, prometiendo vuelos que algún día despegarán con cientos de pasajeros. Esta competencia se pinta como ciencia, pero en realidad es una guerra silenciosa, la del prestigio, el poder y el futuro mismo de la especie humana. Cuando ves una conferencia de la NASA o una presentación de SpaceX, todo parece perfecto: cohetes brillantes, simulaciones de ciudades futuristas, astronautas sonrientes, pero detrás de esa fachada existen desafíos que rara vez se mencionan. Marte no es la Tierra, allí no hay oxígeno respirable, no hay protección contra radiación cósmica, no hay comida, no hay agua abundante en la superficie. Cada día en Marte es una batalla contra la muerte. La radiación sola puede reducir la esperanza de vida de los colonos a la mitad. La soledad y el aislamiento extremo son riesgos psicológicos que podrían llevar a crisis devastadoras en tripulaciones enteras. Y luego está el dinero. Cada misión a Marte costará cientos de miles de millones de dólares. Las cifras reales rara vez se mencionan porque podrían escandalizar al público. Las promesas de colonias florecientes en pocos años son, en el mejor de los casos, un sueño lejano. Y sin embargo, tanto NASA como SpaceX callan sobre estas dificultades. Porque admitirlas abiertamente sería aceptar que la carrera hacia Marte aún está llena de incertidumbre y peligros ocultos. Si crees que la carrera hacia Marte es solo ciencia y sueños, piénsalo dos veces. En este tablero no solo juegan NASA y SpaceX. China ha demostrado un avance sorprendente en los últimos 10 años, con sondas exitosas y planes concretos para enviar astronautas a la Luna y más allá. Rusia, aunque debilitada, todavía mantiene experiencia y tecnología. Europa, India y hasta pequeños países se suman a esta nueva fiebre espacial. Pero aquí está lo que pocos dicen: Marte es más que un planeta. Es un símbolo de poder global. La nación o corporación que logre establecerse allí primero tendrá un dominio tecnológico, económico y político que podría redefinir el orden mundial. ¿Te imaginas lo que significa controlar los recursos de un planeta entero? Marte podría convertirse en el nuevo oeste salvaje, no de pioneros en carretas, sino de astronautas y corporaciones luchando por el control del futuro oficialmente. Las agencias espaciales hablan de ciencia, estudiar Marte, comprender su historia, buscar señales de vida. Pero la realidad es que hay un interés mucho más terrenal: los recursos. Bajo la superficie marciana existe hielo de agua, quizás en cantidades enormes. El agua no solo significa vida, significa combustible. Con agua se produce hidrógeno y oxígeno, los elementos esenciales para cohetes. Pero hay más. Los científicos han teorizado que Marte podría contener metales raros y valiosos, fundamentales para la tecnología moderna: litio, cobalto, platino. En un mundo donde los recursos de la Tierra se agotan, Marte podría ser la nueva mina del sistema solar. No es casualidad que potencias y empresas se disputen el primer lugar en esta carrera, porque quien logre explotar esos recursos primero no solo colonizará Marte, también dominará el futuro económico de la humanidad. En foros, entrevistas filtradas y documentos poco conocidos,
Se habla de algo más, proyectos secretos. Algunos aseguran que ya existen prototipos de hábitats construidos en lugares remotos de la Tierra, simulando condiciones marcianas. Pero no todos son de carácter público. Otros hablan de experimentos militares disfrazados de investigación espacial, con la idea de probar nuevas tecnologías en un entorno donde nadie puede fiscalizar. Incluso circulan rumores de patentes misteriosas, motores de propulsión avanzada que nunca se presentaron. Oficialmente, experimentos con energía nuclear que podrían reducir el viaje a Marte a pocas semanas. ¿Son solo conspiraciones o verdades ocultas? Lo cierto es que en cada gran proyecto de la humanidad siempre hubo secretos y esta carrera no es la excepción. Mientras el mundo mira los lanzamientos de cohetes en vivo, detrás de puertas cerradas ocurren experimentos mucho más inquietantes. Existen bases en el desierto de Utah, cuevas en Islandia y hábitats aislados en Hawái donde pequeños grupos de voluntarios han vivido durante meses simulando estar en Marte. Oficialmente, se trata de investigaciones científicas para comprender cómo sobrevivir en entornos hostiles, pero algunos reportes sugieren que estas simulaciones son mucho más que ciencia, que son pruebas de resistencia psicológica casi al límite de la tortura. Se habla de tripulaciones divididas por tensiones, de colapsos mentales, de individuos que no soportaron el aislamiento extremo. Estas historias rara vez llegan a la prensa. ¿Por qué? Porque revelar que, incluso en la Tierra, los humanos fracasan en estas condiciones sería un golpe devastador para los proyectos oficiales. Sin embargo, entre las sombras, estas fallas muestran la verdad: no estamos preparados. Y quizás nos falten décadas antes de poder habitar Marte, pero la carrera política y empresarial no se detiene. Uno de los secretos menos mencionados públicamente es la opción de usar energía nuclear en Marte. La NASA y SpaceX lo han insinuado en ocasiones, pero evitan profundizar. La razón es simple: la sola mención de reactores nucleares en el espacio despierta miedos colectivos. Sin embargo, en documentos filtrados y presentaciones técnicas discretas, aparecen diseños de reactores nucleares compactos para proveer energía continua a futuras colonias. Con ello se podría alimentar sistemas de soporte vital, base subterránea, e incluso producir combustible in situ. Pero aquí viene la parte oscura. ¿Qué ocurriría si la carrera nuclear espacial se convierte también en carrera armamentística? Algunos expertos temen que Marte sea, en un futuro no muy lejano, un territorio de pruebas militares disfrazadas de exploración científica. Así, el sueño de colonizar Marte se mezcla con un dilema aterrador: ¿estamos construyendo el futuro hogar de la humanidad o el primer campo de batalla interplanetario? Cada gran proyecto de la humanidad arrastra consigo un velo de rumores, y Marte no es la excepción. En Internet circulan teorías que van desde lo descabellado hasta lo inquietante: fotografías retocadas que mostrarían estructuras artificiales en la superficie, supuestas pirámides, y hasta huellas de agua ocultadas deliberadamente. Pero la más persistente de estas teorías es la que habla de proyectos negros financiados con presupuestos secretos que ya habrían enviado misiones no oficiales a Marte. Según esta versión, la tecnología para llegar ya existiría, pero ha sido reservada para un pequeño grupo de élite. Es posible que, mientras el público espera un primer viaje en la década de 2030, algunos ya hayan estado allí. No hay pruebas contundentes, pero la ausencia de pruebas también alimenta el fuego del misterio. Más allá de la tecnología y las teorías, Marte se convierte en un espejo aterrador de lo que somos. El planeta rojo es árido, hostil, sin agua en abundancia, sin atmósfera respirable. En él se refleja el destino que la Tierra podría enfrentar si seguimos degradando nuestro propio mundo. Muchos científicos advierten que, antes de soñar con colonizar Marte, deberíamos aprender a salvar nuestro planeta. Pero hay otros que aseguran lo contrario: que la única manera de garantizar la supervivencia de la especie es diversificarnos, ser una civilización multiplanetaria. Marte no es solo un objetivo científico, es una prueba filosófica, una pregunta abierta: ¿huiremos de la Tierra cuando la hayamos agotado, o construiremos un futuro en armonía aquí y en otros mundos al mismo tiempo? Cada discurso sobre Marte encierra esta dualidad, aunque rara vez se diga abiertamente. Hay algo que pocos mencionan: Marte no es el destino final, apenas es el primer paso. Elon Musk lo ha dicho en entrevistas: si podemos vivir en Marte, podemos vivir en cualquier lugar del sistema solar. NASA también lo sabe. Detrás de los planes oficiales,
Existe un horizonte mucho más lejano: colonizar las lunas de Júpiter y Saturno, minar asteroides, incluso preparar misiones interestelares. Marte es la excusa perfecta. El trampolín hacia algo mucho más grande. La verdadera carrera no es solo quien llega primero al planeta rojo, sino quien controla la ruta hacia el cosmos entero. Marte es el tablero inicial de una partida que apenas comienza, y lo que está en juego no es solo la ciencia ni la gloria, sino el futuro mismo de la humanidad como especie que se atreve a dejar su cuna. La exploración de Marte no ocurre en un vacío de paz y cooperación, al contrario. Se enmarca en un tablero de ajedrez geopolítico que recuerda a la Guerra Fría. China ha anunciado sus propios planes para llegar a Marte. Con cohetes pesados y tecnología de soporte vital en desarrollo, Rusia, aunque rezagada, aún posee el conocimiento heredado de décadas de exploración espacial. Pero lo que nadie dice abiertamente es que esta carrera ya no es solo científica, es estratégica. El país que logre establecer una base permanente en Marte controlará no solo recursos, sino prestigio y poder sobre la narrativa del futuro. En documentos militares desclasificados se menciona la importancia de dominar el espacio profundo. ¿Es Marte el próximo frente silencioso de una nueva competencia armamentista? ¿Estamos repitiendo la historia, trasladando nuestros conflictos terrenales hacia otros mundos? Un detalle inquietante poco divulgado es que las primeras colonias humanas en Marte probablemente no se verán como cúpulas de cristal iluminadas bajo el sol rojo como nos muestran las películas. La radiación mortal obliga a imaginar otra arquitectura, ciudades bajo la superficie marciana. Los ingenieros proponen excavar túneles en tubos de lava, grandes cavernas formadas por antiguos flujos volcánicos. Allí se podrían construir hábitats protegidos con luz artificial y granjas hidropónicas. Algunos bocetos filtrados parecen más búnkeres de guerra que ciudades del futuro. Pero hay algo más: rumores señalan que ya existen prototipos de módulos subterráneos secretos en pruebas aquí en la Tierra, financiados por consorcios privados. De ser cierto, la primera ciudad marciana podría no ser un símbolo de esperanza, sino un refugio oculto, reservado solo para unos pocos privilegiados. Viajar a Marte no es solo un reto tecnológico, es un desafío biológico y psicológico sin precedentes. La radiación cósmica podría aumentar drásticamente el riesgo de cáncer en los astronautas. La microgravedad deteriora músculos y huesos. La mente, aislada durante meses, enfrenta demonios invisibles. Los informes oficiales mencionan protocolos de salud y rutinas de ejercicio, pero los documentos internos, rara vez divulgados, son más crudos. Predicen que muchos viajeros podrían no regresar jamás. La pregunta incómoda es esta: ¿estamos preparados para aceptar pérdidas humanas en nombre del progreso? ¿Qué ocurre si el primer viaje tripulado a Marte se convierte en una tragedia? ¿Seguiría el público apoyando estas misiones o se desplomaría la fe en la conquista espacial? La NASA y SpaceX muestran sus cohetes, sus pruebas, sus fallos y éxitos, pero no todo. Hay patentes registradas sobre propulsión eléctrica avanzada, motores iónicos más potentes y conceptos de propulsión nuclear térmica que apenas aparecen en la prensa. En foros especializados se habla de prototipos ya construidos y ensayos en entornos controlados. El hermetismo no es casual. Liberar toda esa información podría generar pánico, competencia internacional o incluso robo de tecnología. Es posible que lo que vemos en las conferencias sea solo la punta del iceberg, que los verdaderos motores de la carrera a Marte aún permanezcan ocultos, esperando el momento de ser revelados al mundo. Más allá del sueño romántico, existe un reloj que corre en silencio: el cambio climático. La sobrepoblación y las tensiones globales empujan a algunos líderes a considerar Marte no solo como exploración, sino como escape. De hecho, ciertos documentos estratégicos hablan de ventanas de oportunidad para colonizar el planeta antes de que la Tierra entre en crisis irreversibles. La urgencia es clara: si no se logra en las próximas décadas, la humanidad podría quedar atrapada en un planeta que se vuelve cada vez más hostil. Esta sensación de prisa explica la obsesión de Musk y la insistencia de la NASA. Marte ya no es solo un objetivo. Es un plan de emergencia, un seguro de vida para la especie humana. La pregunta es: ¿cuántos serán elegidos para ese éxodo? ¿Será un viaje para todos o solo para unos pocos afortunados que representen a la élite?
Cuando hablamos de colonizar Marte, solemos imaginar agencias espaciales como la NASA o programas estatales, pero la verdad es otra. Detrás de cada anuncio hay corporaciones privadas que mueven los hilos. SpaceX no es una excepción. Ni Blue Origin, empresas de minería, biotecnología y hasta farmacéuticas ya invierten en estudios marcianos. El motivo no es solo científico. Los asteroides cercanos a Marte contienen minerales de valor incalculable, platino, iridio, oro. La atmósfera de Marte puede usarse para fabricar combustible. Colonizar Marte no es únicamente asegurar el futuro humano, es abrir el mayor mercado que jamás haya existido. Pero aquí está lo inquietante: si los primeros en llegar son corporaciones privadas, ¿quién dictará las reglas? ¿Será Marte una extensión de la Tierra con sus desigualdades? ¿O se convertirá en el mayor monopolio de la historia? Desde los años 70 hemos enviado sondas a Marte: Viking, Pathfinder, Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance. Todas ellas nos han mostrado un planeta desolado, rocas, arena y más rocas. Pero hay fotografías que nunca se publican en conferencias oficiales, en foros científicos. Se habla de imágenes clasificadas, archivadas como no concluyentes. Algunos creen que muestran formaciones extrañas, estructuras imposibles o indicios de agua en lugares inesperados. El silencio alimenta la especulación. ¿Es posible que las agencias espaciales oculten hallazgos para evitar conmocionar al público o provocar caos en la comunidad científica? Quizás Marte ya nos ha mostrado sus secretos, pero no estamos preparados para escucharlos. Marte es un mundo hostil. Su gravedad es menor, su atmósfera irrespirable, la radiación letal. Algunos científicos plantean que la verdadera solución no es adaptar Marte a nosotros, sino adaptarnos a Marte. Existen ya proyectos de bioingeniería para modificar la resistencia humana, genes que aumentan la densidad ósea, piel reforzada contra la radiación, o incluso nanorobots que reparen daños celulares en tiempo real. El debate es aterrador: ¿seguiremos siendo humanos si no rediseñamos para vivir en otro planeta? ¿O se creará una nueva especie distinta de nosotros? ¿Qué nacerá no en la Tierra, sino bajo el cielo rojo de Marte? En 2019, un observatorio captó una señal extraña mientras observaba Marte. Oficialmente fue descartada como interferencia. Sin embargo, filtraciones anónimas sugieren que la señal tenía un patrón artificial, repetitivo, como un pulso intencional. ¿Fue una ilusión, un error técnico o algo más? Aunque la versión oficial calla, hay quienes creen que Marte podría haber tenido vida inteligente en el pasado, o que podría haber visitantes que aún lo estudien en secreto. La pregunta quema: ¿qué haríamos si al llegar a Marte descubriéramos que no estamos solos? La humanidad siempre ha creado mitos para explicar lo que no entiende. Marte fue el dios de la guerra en Roma, un presagio de conflicto en la astrología, un símbolo de misterio en la literatura. Hoy se convierte en el centro de una nueva mitología moderna, la del futuro de la especie. Cada cohete lanzado, cada foto transmitida desde el planeta rojo alimenta esta narrativa. Marte no es solo un planeta, es el escenario donde decidiremos quiénes somos: guerreros conquistadores, explotadores de recursos o pioneros capaces de trascender nuestras limitaciones. Este mito apenas comienza y sus capítulos futuros serán escritos no en papel, sino en la arena roja de un mundo que espera, silencioso, nuestro primer paso definitivo. Cada descubrimiento en Marte nos devuelve una pregunta sobre nosotros mismos. Las tormentas de polvo interminables nos recuerdan nuestra fragilidad ante el clima. Los cráteres gigantes evocan nuestra vulnerabilidad frente a impactos cósmicos. El planeta rojo se convierte en un espejo que refleja no solo lo que podríamos lograr, sino también lo que podríamos perder en la Tierra. Mientras más aprendemos de Marte, más evidente se vuelve que la exploración no es un lujo, es una advertencia. La pregunta es si sabremos escuchar antes de que sea demasiado tarde. Cada misión pública viene acompañada de conferencias, imágenes y sonrisas ante las cámaras. Pero en los pasillos internos de las agencias espaciales, los informes tienen otro tono. Hablan de riesgos incontrolables, fallos en los sistemas de soporte vital, dudas sobre la viabilidad del regreso. Algunos ingenieros que trabajaron en estos proyectos han declarado bajo anonimato que la gente no está lista para conocer la verdad completa. ¿Qué verdad tan dura puede ser como para que la oculten?
¿Será que ya saben que Marte no es un destino seguro, pero no pueden detener la maquinaria de la esperanza? Desde hace décadas, radiotelescopios han captado señales débiles en la dirección de Marte. La mayoría se atribuyen a interferencias, pero en los archivos hay patrones repetidos, demasiado ordenados para ser casualidad. Científicos independientes afirman que podrían ser emisiones naturales de Marte, tal vez descargas eléctricas en su atmósfera. Otros, más osados, creen que son huellas de tecnologías que ya no existen o que aún permanecen ocultas. No hay pruebas definitivas, solo fragmentos, y quizás ahí esté el mayor misterio, no lo que sabemos, sino lo que nos niegan. Nadie lo dice abiertamente, pero toda misión marciana está vigilada. Satélites de defensa siguen cada lanzamiento, agencias de inteligencia rastrean cada movimiento. Marte es un destino científico, pero también un campo de intereses geopolíticos y económicos. La idea de que todos colaboran en nombre de la humanidad es solo una parte de la historia. La realidad es que cada nación observa con recelo, esperando un paso en falso. Algunos analistas sugieren que la primera colonia en Marte podría estar más militarizada de lo que se admite públicamente. El futuro de Marte podría comenzar no con cooperación, sino con control. Todo lo que sabemos de Marte es apenas un fragmento de la historia que está por escribirse. Los planes de colonización, los motores secretos, las corporaciones invisibles y los sueños de un éxodo son piezas de un rompecabezas incompleto. La humanidad se encuentra en la antesala de una decisión trascendental. ¿Veremos en Marte la oportunidad de rehacer nuestra historia o repetiremos nuestros errores a mayor escala? El misterio está ahí, suspendido como un hilo rojo en el cielo nocturno. Marte espera, y con él, la respuesta a la pregunta más antigua: ¿qué haremos cuando tengamos un nuevo mundo en nuestras manos? A lo largo de este viaje, hemos explorado los mitos, las sombras y las verdades a medias que envuelven a Marte. Hemos hablado de corporaciones que se disputan un mundo entero, de señales que se apagan en medio del vacío, de proyectos de bioingeniería que podrían cambiar lo que significa ser humano. Hemos sentido, juntos, el peso de una historia que apenas comienza. Marte ya no es un simple punto rojo en el cielo. No es solo el planeta de la guerra ni el escenario de la ciencia ficción. Hoy, Marte es el espejo de nuestro destino. Pero hay algo inquietante. Algo que pocos se atreven a decir en voz alta. Todas las piezas que hemos explorado parecen conducirnos a una conclusión inevitable. Marte podría no ser el final de nuestra travesía, sino el principio de un secreto mucho más grande. ¿Por qué tanta prisa en llegar? ¿Por qué el silencio ante las imágenes clasificadas? ¿Por qué insistir en gastar millones y millones de dólares en cohetes cuando aquí en la Tierra tenemos necesidades urgentes? Algunos lo explican con la lógica de la supervivencia. Marte es el plan B de la humanidad, pero en los rincones más oscuros de la red, en informes olvidados y en susurros de exingenieros, hay otra teoría más peligrosa, la de que en Marte se esconde algo que no pertenece ni a la Tierra ni al hombre. Algo que ya ha sido detectado pero que no ha sido revelado. Imagina por un instante que la primera colonia marciana no solo descubra recursos, minerales o agua congelada, sino ruinas, restos de una civilización perdida. Señales de visitantes que llegaron antes que nosotros o artefactos que desafíen las leyes de la física. ¿Qué pasaría si en Marte hallamos pruebas de que nunca hemos estado solos? Este es el misterio que late bajo cada lanzamiento, bajo cada rueda de rover que avanza en silencio sobre la arena roja, y es, quizás, la verdadera razón por la cual la exploración de Marte es inevitable, porque no estamos buscando solo un nuevo hogar. Estamos buscando respuestas que cambiarán todo lo que creemos sobre nuestro lugar en el universo. Si llegaste hasta aquí, significa que compartes con nosotros esa sed de conocimiento, ese deseo de ver más allá de lo evidente, y lo que estamos construyendo juntos en este canal es más que una serie de videos, es una comunidad de exploradores de lo desconocido. Así que te invito ahora mismo a suscribirte y a activar la campanita, porque lo que viene en los próximos días será todavía más perturbador, más revelador y más intenso. Este viaje no termina aquí, apenas comienza. Recuerda, cuando lleguemos a los 5,000 suscriptores, revelaremos un regalo sorpresa que hemos preparado especialmente para quienes se atreven a mirar más allá de las estrellas. No te lo querrás perder, y mañana daremos un paso aún más audaz,
Porque si hoy hablamos de Marte y sus secretos, en el próximo capítulo exploraremos el misterio del motor imposible. La tecnología que podría abrirnos no solo las puertas de Marte, sino de otros sistemas estelares, ¿es real? ¿Es un engaño? ¿O es el secreto mejor guardado de las agencias espaciales? Prepárate porque lo que descubrirás podría desafiar tu visión de la ciencia y de la realidad misma. El universo nos espera y apenas hemos comenzado a encender los motores.